Bienvenidos a Sombras del Misterios, donde lo sobrenatural cobra vida. En una pequeña aldea portuguesa, 3 inocentes pastores se convirtieron en los guardianes de un secreto que no debía ser revelado. La aparición les dio una advertencia, pero lo que vieron fue tan aterrador que cambiaría sus vidas para siempre. Los niños comenzaron a hablar demasiado pronto sobre visiones del infierno, tormentos eternos y un futuro lleno de sangre. Los adultos que escuchaban sus palabras sentían escalofríos, pero cuando ciertos miembros del clero se enteraron del alcance del mensaje, decidieron intervenir. No era solo un secreto celestial, sino algo más profundo, algo que amenazaba el orden establecido. Un día, hombres vestidos de negro llegaron a la aldea. Hablaban en susurros, y sus ojos parecían vacíos, como pozos sin fondo. Los pequeños fueron llevados bajo engaños a una vieja capilla, donde las velas apenas iluminaban las sombras danzantes. Allí intentaron arrancarles cada palabra, cada detalle de lo que habían visto. Jacinta lloró desconsolada, mientras Francisco trataba de protegerla con sus brazos temblorosos. Lucía permaneció en silencio, mirando fijamente a los intrusos, como si supiera que nunca saldrían ilesos de esto. Pero el precio de guardar el secreto era alto. Una noche, mientras dormían, los niños escucharon risas siniestras provenientes del bosque. Algo entre los árboles los observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Jacinta comenzó a gritar, mientras su piel se tornaba fría como el hielo. Francisco cayó de rodillas rogando por misericordia, y aunque Lucía trató de mantener la calma, sabía que aquellos que buscaban controlar el mensaje ya habían cruzado una línea peligrosa. Días después, encontraron al primer cuerpo. Era uno de los curas que había interrogado a los niños. Su rostro estaba desfigurado por el miedo, y sus manos aferraban un rosario roto. Luego, otro hombre vestido de negro apareció colgado de un árbol, con los ojos abiertos, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Cada vez que alguien intentaba acercarse al secreto, terminaba devorado por la oscuridad que ahora acechaba la aldea. Jacinta fue la primera en sucumbir. Cayó enferma después de ver sombras moverse en su habitación durante la noche. Su último aliento fue un grito desgarrador llamando a la Virgen. Francisco no tardó en seguirla. Su cuerpo fue encontrado junto al río, marcado por extrañas quemaduras, como si hubiera sido tocado por el sol enloquecido. Lucía sobrevivió, pero pagó el peor precio. Sus días estaban plagados de pesadillas, y sus noches eran invadidas por susurros que le recordaban que el secreto no debía ser compartido. Nadie creyó sus advertencias, hasta que comenzaron a morir más personas. Las autoridades del Vaticano enviaron espías, pero todos terminaron desapareciendo, dejando tras de sí solo ecos de agonía. La gente dejó de hablar de los pastorcitos, y su historia se convirtió en un cuento de terror que se contaba en voz baja. Pero en las noches de luna llena, algunos juran ver 3 figuras caminando entre los árboles, cerca de la capilla donde todo comenzó. Y si te atreves a entrar allí, dicen que puedes escuchar los gritos de los que intentaron descubrir el verdadero secreto, un secreto que incluso hoy sigue enterrado bajo capas de oscuridad y sangre. Si el misterio te atrapa, no olvides suscribirte para más historias que desafían lo desconocido. Nos vemos en la próxima Sombras.